Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Estamos lanzando un taller práctico para gerentes, directores de empresas y funcionarios de entes públicos. Un taller práctico sobre la metodología BIM, pero sobre estrategias para trabajar con BIM. Por eso es especialmente para directivos, para gerentes y para funcionarios de entes públicos, porque es un proceso de implementar determinadas estrategias para trabajar con BIM de forma eficiente. Ya sea que tu empresa todavía no está trabajando con BIM o que ya están trabajando con BIM, pero quizás han tenido algún desvío en el proceso, este taller es ideal. Y algunos me preguntaban en estos días por qué es necesario una capacitación en BIM para directivos o para gerentes. Si yo en realidad puedo mandar a mi equipo a que se capacite en herramientas BIM, y aparentemente eso es lo que parece como popular o lo que más se conoce, por eso ya estaríamos implementando BIM. Y ahí está el gran error. Ahí está el gran desafío, justamente de entender que un proceso de implementación BIM es un proceso que va a implicar un trabajo de toda la empresa, porque justamente el beneficio va a ser para el modelo de negocio de esa empresa. Entonces, si bien la capacitación no va a ser la misma para el equipo que desarrolla proyectos que para los directivos o los gerentes, sí es necesario que los directivos y los gerentes reciban una capacitación en BIM básica, sobre todo en estrategias para tomar determinadas decisiones a nivel empresa, para que después el equipo aguas abajo se pueda direccionar en ese proceso de implementación con los objetivos que la empresa tiene, que esa empresa tiene como modelo de negocio. Y a partir de ahí entonces hablar el mismo lenguaje y poder entonces direccionar hacia una implementación BIM que sea eficiente para esa empresa, que va a ser distinta de otra empresa, pero que en realidad, gracias a esa capacitación inicial de esos directivos, se va a poder entonces tomar una decisión o varias decisiones con una planificación concreta en cómo tiene que ser ese proceso de implementación en esa empresa. Por eso los gerentes y los directivos tienen que conocer no solamente el alcance de lo que implica trabajar con BIM, sino también para qué es necesario implementar BIM. Y no solamente porque lo pida un llamado público o un pliego para poder presentarme una licitación, sino qué beneficios va a traer para mi empresa que yo destine a parte de mi equipo a que se capacite en procesos BIM y en herramientas BIM. Entonces, vamos a ver algunos motivos por los cuales es necesario la capacitación BIM a nivel gerencial y a nivel directivo. Y yo creo que el primero es la mejor comprensión de BIM como estrategia empresarial. Que BIM va más allá de ser solo una herramienta de modelado a convertirse en una estrategia integral para mejorar la eficiencia y la calidad en todos los aspectos de los equipos de trabajo y de los proyectos. Por eso abarca justamente el cambio transformacional en un modelo de negocio, que va a implicar una mayor respuesta de esos equipos o de ese equipo, un mayor rendimiento y por lo tanto una mayor productividad. Y eso se puede ver traducido en más proyectos para ese mismo equipo o en el mismo proyecto o en la misma duración, pero con menos cantidad de personas. Y entonces ver cómo esas otras personas las reintegramos en nuevas habilidades que capaz que son necesarias. Cómo podemos optimizar no solamente los flujos de trabajo, sino también los recursos y las personas con las que contamos en esa empresa. El segundo motivo creo que es el desarrollar habilidades para interactuar con diferentes actores en un ecosistema BIM. Hoy sabemos que trabajar en un proyecto es multidisciplinar, es decir, requiere colaboración e intercambio de información con distintos actores involucrados en el desarrollo de un proyecto. Ya sea porque lo requiera mi propia empresa o porque lo requiera en un requerimiento de un pliego, de un llamado público, para presentarme justamente y tener que interactuar con otros actores involucrados porque el cliente me pide que yo subcontrate al equipo de sanitaria o al equipo de estructuras o al equipo de incendio.
Entonces, quizás yo tengo una empresa una empresa constructora, por ejemplo, en la cual tengo la oficina técnica, la oficina de cotizaciones, la oficina de desarrollo de proyectos y la cuadrilla de construcción. Cómo yo interactúo entre esos distintos, cuando me llega un proyecto, entre esos miembros de mi equipo, cómo pasan a la fase siguiente ese proyecto y qué decisiones voy a tomar en ese proceso una vez que ese proyecto ingresa para ver cómo yo lo desarrollo. Que en definitiva, entonces, qué recursos me va a comprometer o qué recursos tengo que considerar para el desarrollo de ese proyecto. Entonces, necesitamos tener personas en el equipo con habilidades de comunicarse de manera efectiva con los distintos profesionales, con las distintas disciplinas involucrados en un proyecto BIM, que faciliten una colaboración y una comunicación que sea fluida y una comprensión compartida de los distintos objetivos del proyecto para ver cómo se desarrollan. Otro motivo creo que es el dominio de un lenguaje común en contratos y licitaciones BIM. Y acá muchas veces lo que pasa es que nos contratan como consultores puntuales las empresas para poder ayudarlos con determinado llamado, para poder responder a un determinado documento, un pliego BIM que presenta determinadas características, pero que esa empresa no es capaz de comprender o desglosar para poder presentar esos requerimientos. Entonces, poder contratar a un consultor en determinado proceso, sin dudas, que es mucho menos rentable que tener a alguien dentro del equipo que pueda justamente desglosar todo ese lenguaje y todos esos requerimientos que pide ese documento BIM. Entonces es necesario adquirir conocimiento sobre los términos y condiciones típicos utilizados en contratos y licitaciones BIM que les va a permitir a estos equipos de trabajo participar en procesos de contratación con mayor confianza y mayor comprensión. Y esto también lo vamos a ver en el taller, cómo desarrollar entonces este lenguaje común, qué cosas hay que tener en cuenta para que justamente un equipo que de repente hace, como nos ha pasado, que hace muchísimos años que manejan herramientas BIM, sepan cómo presentarse a ese llamado público. Porque justamente nos pasó recientemente que una empresa que hace muchos años que maneja herramientas BIM nos llamó para contratarnos como consultores para puntualmente un llamado, para responder con un plan de ejecución BIM a un determinado llamado. ¿Por qué no podían armarlo? Porque no tienen desarrollado una metodología con procesos, no conocen los términos, no conocen cómo planificar y armar toda esa metodología. Y esto es necesario mucho más allá de las herramientas BIM. Otro motivo es la capacidad para seleccionar y gestionar contratistas y consultores BIM. No se trata de que tenga una emergencia, como les comentaba, de esta empresa y salgo a contratar al que me dé el menor costo en la cotización, sino que yo voy a tener que contratar a un consultor o un contratista BIM que cumpla con determinados requerimientos para poder responder a ese pliego. Evaluar y seleccionar contratistas y consultores con experiencia, que hay que tener en cuenta en estos casos, cómo gestionar eficazmente la colaboración entre equipos multidisciplinarios para que este consultor sea parte de ese equipo y pueda responder a lo que nosotros necesitamos. Muchas veces, y sobre todo está pasando mucho, que como hay todavía bastante desconocimiento en algunos aspectos, se presentan muchos profesionales como consultores y que en realidad lo único que manejan son herramientas y no tienen el conocimiento real y el dominio para poder responder a estos documentos que son muchas veces complejos y tienen determinados requerimientos y complejidades a los cuales hay que saber responder. Entonces, también poder evaluar qué es lo que mi equipo, mi empresa necesita en cuanto a BIM es sumamente importante en esto también, ¿no? Otro motivo es mejorar en el control y la gestión de los proyectos con BIM. Quizás yo manejo herramientas, hice alguna capacitación para mi equipo en metodologías, pero cómo yo después puedo controlar los proyectos BIM que ese equipo de trabajo me brindó. Si soy, por ejemplo, un ente público o si soy una empresa constructora que me presento a los llamados como adjudicatario principal, pero tengo que subcontratar a los equipos de trabajo de las distintas disciplinas y que me den ese proyecto BIM que yo necesito para poder presentarlo en la licitación según lo que me pide el cliente. ¿Cómo yo controlo y gestiono entonces estos proyectos BIM? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Y acá en este taller vamos a brindar herramientas y técnicas para poder monitorear el progreso y la calidad de los proyectos BIM, que va a permitir en definitiva identificar y abordar de manera proactiva los desafíos y los potenciales riesgos que se puedan presentar
en el desarrollo de estos proyectos. ¿Qué pasa si ese adjudicatario que yo contraté para este llamado no me responde a tiempo con la información que yo necesito? ¿O qué pasa si ese cliente me tenía que entregar determinada información en una fecha y no la entregó a tiempo? ¿Qué implicancias tiene para mi proyecto BIM o para el desarrollo de mi proyecto BIM? Otro motivo es el conocimiento y las consideraciones clave para un proceso de implementación. Liderar un proceso de implementación exitosa de BIM en una organización requiere una planificación de recursos humanos y tecnológicos, así como la gestión de este cambio en cuanto a la mentalidad, en cuanto a la organización y este cambio cultural organizacional también. Entonces, ¿cómo lo voy a llevar adelante? ¿En qué etapas? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para poder plantear a las diferentes áreas de mi equipo o de mi empresa este proceso de implementación también? En definitiva, este taller es, si bien desarrolla determinadas herramientas de forma práctica, genera también que yo sepa cómo me tengo que mover después para poder entonces avanzar en este proceso de implementación de forma exitosa, teniendo las herramientas que necesito para poder avanzar. Otro motivo es la competencia en la respuesta a llamados públicos con planes de ejecución BIM, como veíamos, o la habilidad de poder elaborar pliegos para proyectos BIM. Aprender a desarrollar planes de ejecución BIM que sean robustos, personalizados para cada proyecto, respondiendo a los llamados y demostrando el valor agregado en la innovación que BIM puede aportar al proyecto de ese ente puntualmente y poder reflejarlo en este plan de ejecución BIM. Y estar capacitados para diseñar pliegos de condiciones claros y completos que promuevan la adopción efectiva de BIM en proyectos puntuales, garantizando la alineación de los objetivos estratégicos con los contractuales. Cómo yo elaboro entonces un pliego, qué cosas tengo que tener en cuenta, desde dónde tengo que partir, cómo hago para no copiar y pegar y caer en posibles errores genéricos que puedan prestar confusiones a ese proyecto. Todo esto lo vamos a estar hablando en este taller práctico, que en definitiva, como te comentaba, es para directores ejecutivos de empresas que desean comprender cómo la implementación de BIM puede transformar el modelo de negocio de su empresa y mejorar la eficiencia operativa, la colaboración entre equipos y la calidad de los proyectos. También es para gerentes de proyectos que quieran aprender a incorporar estrategias BIM en la planificación, ejecución y entrega de proyectos, para mejorar la coordinación entre disciplinas, reducir errores y optimizar los flujos de trabajo. Para funcionarios de entes públicos responsables de la planificación y ejecución de proyectos, para que puedan obtener una comprensión sólida de cómo utilizar BIM para mejorar la eficiencia y para cumplir con los estándares de transparencia que muchas veces se requieren en los pliegos. Para también BIM managers de empresas responsables de garantizar una implementación de BIM que sea efectiva, que proporcionan habilidades necesarias para desarrollar un plan de ejecución BIM, coordinar flujos de trabajo entre disciplinas y supervisar la calidad y el cumplimiento contractual muchas veces. Entonces es necesario saber qué paso seguir o qué tengo que tener en cuenta si estoy implementando BIM en mi empresa de forma correcta o no. Y también para arquitectos e ingenieros que quieran aprender a aprovechar las habilidades de un modelado avanzado en BIM, pero también de forma más eficiente para prever y solventar posibles problemas en lo que tiene que ver con la colaboración y la comunicación con otros equipos, y también aprender datos técnicos sobre pliegos para poder responder a esto también. Así que te voy a dejar en las notas del episodio toda la información sobre este taller práctico que comienza el jueves 9 de mayo. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.